Obstáculo quiere decir dificultad. Entonces, para eso invitamos a, Manuel Garretón, que era nuestro primer invitado, que fue presidente de la Federación de Estudiantes de la Católica en el año 64, a don Luis Salinas, que fue tesorero de la Federación de Estudiantes del año 1967, el año de la toma, y don Fernando Castillo Velasco, que tengo aquí a mi lado, que fue rector, elegido por su comunidad universitaria y estuvo desde el 67 hasta el 73. Porque entiendo que aquí de lo que se trata es de ir pensando una historia para proyectar un futuro, que es el papel fundamental, digamos, de la memoria. Creo que es importante resaltar los problemas, los obstáculos, las dificultades. Por un lado, que obviamente junta dos cosas: el hecho que yo fui un actor durante todos estos años, no de la relevancia de Fernando. Fui presidente de la Federación de Estudiantes del año 63-64, y después participé en la primera comisión que se creó, que se llamó la Comisión 6 y 2, de profesores y estudiantes para pensar la universidad. Una vez que se tomó el poder, por decirlo así, y se puso en el poder a Fernando Castillo, se creó una comisión para pensar esto, y mientras estaba realizando el trabajo de esta comisión, yo viajé a hacer mi estudio de doctorado afuera, y cuando volví el año en marzo del 70, llegué a trabajar en la Universidad Católica, fui director del centro estudiantario, después fui director del CEREN y fui el jefe de los profesores de izquierda en esa época, que había elecciones de la... No fui de la izquierda que dejó la universidad, estuve hasta el final, hasta que me echaron. Y entonces, digo, esto para explicar que tengo una cierta visión como actor, pero al mismo tiempo tengo mi profesión, es ser sociólogo, y uno de los temas sobre los cuales me dedicaba a trabajar es el tema de las universidades y el tema de, digamos, de los movimientos estudiantiles, los movimientos sociales. Entonces, el primer punto que quiero tocar es aquello que se me pidió en los correos que me mandaron, y era el tema de la democratización. ¿Qué significaba o cuáles eran los debates en torno a la democratización de la universidad, en el entendido que ese es el tema para ustedes hoy, más que la reforma universitaria en su sentido completo, el tema de democratización. Por ahí he visto que van, y porque además me di cuenta que en la convocatoria que ha hecho la CONFECH, el tercer punto es el tema de la democratización. Entonces, cuando en la época de los 60 se habla por las distintas federaciones universitarias, y digo las distintas federaciones porque, por razones que no podemos analizar aquí en detalle, las federaciones son, hasta el momento de la toma, o del inicio de la reforma, son igual movimiento estudiantil. Federación igual movimiento estudiantil. No hay movimiento estudiantil, por decirlo así, fuera de las federaciones. Puede haber movimiento estudiante en la población, en otras partes, pero el movimiento estudiantil en el sentido centrado sobre el tema de la universidad son las federaciones. Eso es muy importante tenerlo en consideración, porque en otros países no ha sido así. En Francia, en el año 68, no la hicieron la Unión de Estudiantes Franceses, no, fue otro tipo de organización que está detrás. Aquí, el movimiento estudiantil son las federaciones estudiantiles. A. B. El único actor hasta el momento de la toma, el único actor desde el punto de vista de la reforma, es la Federación de Estudiantes. El movimiento estudiantil, igual Federación de Estudiantes, igual único actor. A partir de la toma y de los procesos que se van a encadenar la reforma, van a aparecer otros actores, los profesores, van a aparecer así. Antes eran solo auxiliares, si ustedes quieren, los profesores de los estudiantes. Entonces, las federaciones de estudiantes
eran un fenómeno que se había homogeneizado en aquella época en términos ideológicos. Todas las federaciones de estudiantes pertenecían a la democracia cristiana universitaria. Es decir, estaban vinculadas a una estructura partidaria con bastante autonomía respecto de ella. Pero es importante tener en cuenta porque es una característica que hoy está de algún modo rota. Es importante tener en consideración. Cuando se habla de democratización, en el caso específico chileno y más particularmente en la Universidad Católica, se habla primero una democratización respecto de que la universidad deje de ser una universidad de clase. Es decir, que sea una universidad cuya puerta de entrada, cuya tarjeta de entrada no sea, ya sea el ingreso o ya sea como lo era en la época que a mí me tocó ser presidente de la Federación de Estudiantes, tener fe de bautismo. No se podía entrar si no se tenía fe de bautismo. Y eso obviamente ya, fe de bautismo más ingreso, se llama oligarquía. ¿No? Bueno, entonces, la primera idea de la democratización es lo que se llamó en aquella época, y se decía que había una relación de causa-efecto entre las dos cosas, lo que no es cierto, eso era ideológico. Pero lo que decíamos en el discurso es que hay democratización externa y democratización interna. Y la democratización externa es que la universidad esté abierta a todos los sectores sociales en su ingreso. Es decir, que la universidad no sea solo una universidad de clase. Y al mismo tiempo, ya dentro de este primer sentido de democratización, que la universidad esté abierta no solo al ingreso de los sectores, no sé, que sea democrática en el ingreso, sino que al mismo tiempo orientada hacia los intereses, hacia los problemas de los sectores más pobres, excluidos, como se les quiera llamar. Entonces, el segundo concepto es el de una democracia interna que tiene que ver fundamentalmente con las estructuras de poder de la universidad. Y eso supone un diagnóstico de una universidad, se le decía en aquella época, monárquica, jerarquizada, autoritaria, y ese elemento de democratización, y ahí ya uno puede hablar de democracia como más política, o sea, el aspecto del gobierno de la universidad, de la manera como se maneja la vida en la universidad, el poder en la universidad. Su primera expresión era el tema de la participación de los estudiantes en el Consejo Superior. El año que yo fui presidente de la Federación de Estudiantes fue el año que se consiguió la participación del presidente en el Consejo Superior con derecho a voz. Y fue una batalla muy compleja, que contó con los mismos sectores que se van a oponer a la toma 4 años después, los mismos sectores que estuvieron en contra, encabezados por Jaime Guzmán, que en esa época estaba en segundo año de universidad, y por la gente de economía y de agronomía. Esta idea de la democratización implica entonces este aspecto, participación política, pero también una cierta democratización de la participación de los estudiantes, pero también generación democrática de las autoridades universitarias, es decir, elección de rector, elección de decanos, de directores. Entonces, no hay planteamiento de cogobierno. Chile es casi el único país que no tiene una tradición de cogobierno en América Latina. En ese sentido, hay que distinguir estos distintos elementos en el tema de la democratización como gestión de la universidad. Participación de los estamentos, generación de la democrática de las autoridades y
gestión, digamos, de los organismos, o sea, poder a los organismos colegiados por sobre los organismos unipersonales. En democratización hay un tercer sentido que vendría a ser el de pluralismo. Es decir, que puedan estar ya no solo un ingreso y una presencia de distintos sectores sociales, sino del conjunto de ideas, visiones. Eso hace también a una universidad democrática. Y este es un punto especialmente complicado en una universidad católica. Y un punto especialmente complicado también, yo diría, en una estructura de sistema de educación superior como la que tenemos hoy día. Hoy día el tema se plantea en el siguiente sentido. Sí, el pluralismo, o sea, la democratización, la universidad democrática en el sentido pluralista, de abierta a las distintas corrientes, capaz de formar a la gente en las distintas visiones, se plantea a nivel de la institución o al nivel de del conjunto del sistema. Entonces yo creo que es un tema muy clave cuando uno analiza el tema de la democratización universitaria, es el tema del pluralismo que tiene que ser al interior de las instituciones y no solo como conjunto. Uno tiene que pensar que en el conjunto de en todas las instituciones haya por lo menos algo de las distintas visiones.